Pero vamos a ver ahora la nota con Daniel Olesker, ministro de Desarrollo, y esta campaña que han lanzado para defender las políticas sociales, y ya vamos a ver con qué argumentos. ¿Cómo definiría, ministro, esta campaña Mitos y Verdades de las Políticas Sociales? Bueno, esta campaña está sustentada en dos grandes ideas, digamos, ¿no? Por un lado, una cuestión más conceptual, que es que hace un balance de 2 años de la política del Ministerio de Desarrollo Social, bastante coincidente con mi asunción en el Ministerio, y en el que a través de la Dirección de Evaluación y Monitoreo se están evaluando, valga la redundancia, los principales resultados que se han logrado en la mayor parte de los programas que el MIDES desarrolla. Y al mismo tiempo, y es el segundo componente, el más de comunicación y mediático, a partir de nuestra unidad asesora de comunicación, comenzamos a trabajar en la transmisión de esos, sobre todo pensando en una primera etapa con el tema de las transferencias monetarias, y luego habrá el año que viene una segunda etapa seguramente vinculada a los programas educativos y laborales, que es el otro gran componente del MIDES. ¿Y por qué empezamos por las transferencias? Porque es allí donde, a nuestro juicio, y si uno mira las actas parlamentarias y algunos titulares de prensa, y bueno, cuando uno camina por la calle, aparecen algunos mitos que dejan de ser realidad cuando se los analiza y que se sintetizan en 3 grandes ideas fuerza, digamos, ¿no? El MIDES malgasta el dinero público, digamos, dándole transferencias monetarias a quien lo corresponden. Las personas que reciben esas transferencias no trabajan ni estudian y viven de la renta pública, y gran parte de mis impuestos está destinado a solventar a estas personas. Y son 3 verdades que están muy vinculadas, digamos, ¿no? Entonces, empecemos por la primera, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la tarjeta Uruguay Social? Bueno, la tarjeta Uruguay Social y la asignación familiar son 2 transferencias monetarias que nacieron en el año 2008, cuando se cerró el plan de emergencia, para dar cobertura a el sector más vulnerable de la población. ¿Cuánta gente puede ser aproximadamente que tenga tarjeta? Tarjetas hay 64.000 tarjetas, o sea, 64.000 hogares que tienen tarjeta. Personas son más porque en cada hogar promedio hay entre 3 y 4 personas, digamos, ¿no? De esas 64.000 personas, para tener una idea, el plan de emergencia abarcó a 110.000 personas, o sea, estamos más o menos en la mitad, y hace 2 años eran casi 80.000, o sea, estamos 16.000 menos. De esas 64.000, unas 25.000, o sea, más o menos un 40%, tienen una tarjeta por tener una situación más crítica de valor duplicado, digamos, de valor doble. ¿Cuánto dinero es más o menos? La tarjeta va para hogares con 0 hijos y 1 hijo a 700 pesos, obviamente si es duplicada 1.400, y puede ir hasta 4 hijos o más, y ahí es 1.800 pesos, bueno, o si es duplicada, 3.600. Si a esto le sumamos la asignación familiar en un hogar con 4 hijos, dependiendo si están en la escuela o en el liceo, pero supongamos que son 2 y 2, bueno, puede llegar entre la asignación familiar y la tarjeta, un hogar de 6 personas, 2 adultos y 4 niños y adolescentes, a 6.000 pesos, digamos, ¿no? Entonces, ¿eso sería lo máximo de asistencia del Estado en esos casos? Bueno, después, en el caso de la tarjeta es lo máximo. En el caso de la asignación familiar sigue creciendo hasta 10, 12 hijos, podría llegar a 7.000 pesos, digamos, pero bueno, estamos hablando de 10, 12 hijos, digamos, ¿no? O sea, no son situaciones normales, digamos. Eso, entre 4 y 6.000 pesos es el normal en tarjetas duplicadas, y entre 2.000 y 3.000 para tarjetas simples, digamos, ¿no? Entonces, ahí vienen los otros 2 mitos que nosotros queremos desmistificar. En primer lugar, nosotros al llegar realizamos 100.000 visitas a hogares, y de esas 100.000 visitas, vamos a completar a fin de año, ya tenemos registradas 82.000, y la mitad cambiaron su situación. Muchas altas, gente a la que no se había llegado anteriormente y se le otorgó la tarjeta o la asignación familiar, y gente a la que, bueno, su situación había mejorado y por ende se le quitó esa tarjeta, que se mide por un índice de carencias críticas que elabora la Universidad de la República, digamos, ¿no? Con total objetividad fuera del Ministerio. Así que vienen bajando, se vienen focalizando, ¿no? Y para el sector más crítico se vienen duplicando, digamos, ¿no? Con los montos que hablábamos hoy, se muestra que no podrían vivir con ese dinero. Es muy difícil que una familia de 6 personas pueda, con un ingreso de entre 5 y 6.000 pesos, vivir. Pero ¿qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que, 2 datos voy a dar, que el 71.6%, o sea, aproximadamente 3 de cada 4 hogares
en los que hay una persona que tiene tarjeta, los adultos trabajan y reciben, y ese es el segundo dato que voy a dar, por ingresos del trabajo el doble de lo que reciben por la suma de la tarjeta y la asignación. ¿Aún así es necesaria la tarjeta en esos casos donde hay trabajo? Bueno, ¿por qué es necesaria la tarjeta aún en esos casos? Porque todavía están en una situación, o sea, sacada la tarjeta, vuelven a caer en situaciones de pobreza, porque además yo lo haría inverso el razonamiento. Si uno mira la cronología, lo más probable, puede haber casos diferentes, ¿no? Pero mayoritariamente las personas pudieron encontrar trabajo una vez que recibieron la tarjeta y la asignación familiar. Si uno mira la tasa de desocupación se da cuenta de ello. ¿Y por qué? Porque eso lo empoderó, le dio más posibilidades, le dio de comida primero, antes que nada. Y además de darle comida, le permitió salir al mercado de trabajo en mejores condiciones, porque tenía un cierto mínimo asegurado. Pero como todavía su trabajo sigue siendo bastante informal, de baja calificación, todavía, y eso hablaremos después cuando hablemos de los programas educativos y laborales el año entrante, pero todavía sigue siendo de baja calificación, esto sigue siendo un soporte fundamental, sobre todo el de la tarjeta, que es alimentaria. La asignación familiar es un derecho por sus hijos, digamos, y eso va a permanecer, digamos, en el tiempo. Y finalmente el último punto que desarrolla esta campaña es decir, bueno, ¿cuánto gastamos en este asunto de la tarjeta y la asignación familiar? Porque puede haber la sensación de que, bueno, uno paga sus impuestos, ¿no? El IRPF, el IVA, el IMES, el IMESI, etcétera, y luego eso se vuelca a estas tarjetas. De hecho, yo transito bastante la ciudad, vengo en ómnibus al ministerio, y me he encontrado con esta pregunta muchas veces con mis compañeros del ómnibus o cuando salgo a caminar por la Rambla, en fin, me la he encontrado mucho. O sea que es una pregunta efectivamente verosímil, digamos, ¿no?, que se hace. Bien, el presupuesto público uruguayo son 12.000 millones de dólares. Más o menos el gasto público es más o menos parecido, es un poquito más porque recordemos que tenemos 3 puntos de déficit, pero más o menos 12.000 millones de dólares. De esos 12.000 millones de dólares, aproximadamente un 47% es gasto social. O sea, unos 5.000 millones de dólares. Eso es gasto social. De esos 5.000 millones de dólares, la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar, y le sumamos Uruguay Trabaja, que también es una transferencia monetaria, pero que se realiza contra una tarea de obra pública, digamos, como seguramente los televidentes saben. Si yo sumo esos tres, estoy llegando aproximadamente a una cifra del orden de los 250 millones de dólares. O sea que estamos hablando del 2 puntos menos 1.8 del gasto público general y el 5% del gasto público social. Es obvio, porque ¿en dónde está el resto del gasto social? Bueno, 2.000 millones de dólares entre la ANEP y la universidad, 1.000 millones de dólares los servicios de salud del Estado, 900 millones de dólares el Fondo Nacional de Vivienda. O sea, los principales gastos sociales están en los servicios universales, digamos. Esto es como la frontera, ¿no?, como el sostén que empuja para que estas personas puedan integrarse socialmente. Ministro, una tarjeta de estas características, ¿tiene un plazo fijado de finalización como herramienta o no? ¿Cómo está pensada a futuro? Bueno, en principio no la tenía. Nosotros estimamos, cuando hicimos las nuevas visitas, de volver a visitar los hogares 3 años después, porque es evidente que la situación puede mejorar en el medio y hay situaciones que suben y bajan, porque eso sucede, pero estructuralmente, porque la tarjeta, si bien trata de medir ingresos, no es una declaración jurada de ingresos, porque no se puede hacer en estos hogares, entonces lo mide por variables que aproximan a su ingreso, cómo está la vivienda, cómo está la salud y cómo está la educación. Esas cosas no cambian en plazos cortos, e incluso en los casos que cambian, porque el Estado le subvencionó la vivienda, como el Plan Juntos o el caso de Mevir, la tarjeta se le mantiene, porque está claro que él no mejoró su situación porque tuvo más ingresos, sino porque el Estado le subvenciona bien. En algún momento hubo una polémica sobre eso. Una polémica, pero una polémica que en realidad surgió porque no estaba aceitado el mecanismo y se dio de baja unos 58 casos del Plan Juntos, pero eso se corrigió rápidamente. Entonces, la idea es 3 años. Ahora, probablemente dentro de 3 años haya también un número. Quizás incluso las tarjetas duplicadas puedan bajar muy levemente y sigan bajando a paso rápido, como están bajando las otras, las tarjetas comunes. Pero yo no creo que sea posible pensar en plazos muy cortos, porque en realidad
¿quiénes van a generar las mejoras en estos hogares? Las nuevas generaciones. Muy difícil pensar en una sustentabilidad de mediano y largo plazo de los adultos. Yo quiero combatir la idea del resultaditis, ¿no? La resultaditis, ¿no? O sea, ponemos el programa Compromiso Educativo. ¿Cómo le fue a los muchachos que están en Compromiso Educativo? ¿Les fue mejor que los que no están? Bueno, algunos sí, otros no. Pensar que en un año, en 2 o en 4 que llevan las tarjetas duplicadas se resuelve el problema es un error. ¿Qué perfil tiene esa gente que tiene la tarjeta duplicada? ¿Gente joven y gente mayor? No, es básicamente gente joven. Yo diría que si uno la tuviera que definir, porque es la misma población que están juntos, es la misma población que están jóvenes en red, en Uruguay Crece Contigo, cercanía y tarjeta duplicada. Como ese es el quinteto, digamos, que forma, digamos, el plan sobre ese segmento que, como decíamos hoy, estimamos en unos 5% de los hogares, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esa gente? Bueno, este grupo de hogares tiene este siguiente perfil. Bueno, primero la concentración geográfica es en la zona metropolitana del país, Montevideo y Canelones, y en lo que le damos en llamar el arco norte, digamos, ¿no? Rivera, Cerro Largo, Artigas, la frontera con Brasil, poco Tacuarembó y Salto. Desde el punto de vista de edad, son hogares básicamente de jóvenes, con bastantes hijos a cargo, digamos, ¿no? O sea, tanto hijos adolescentes como menores de 12 años, digamos, y primera infancia también. Promedio de 3 hijos por hogar, contra menos de 2 que hay en el país. O sea, hogares jóvenes, con bastantes hijos, con mucha jefatura femenina, digamos, hogares monoparentales, jefatura femenina, con un nivel educativo bajo, digamos, un promedio de educación de los adultos de 6 años promedio contra 9.3 que tiene el país, o sea, están muy por debajo de la media educativa del país, y como resultado de todo esto, es un sector que ese 71.6% que trabaja, lo hace en una proporción bastante importante en el sector informal de la economía, digamos, ¿no? Entonces, es un perfil, digamos, en donde los temas de educación y trabajo aparecen como los 2 factores más relevantes para reproducir esta situación. Le hago una última pregunta. ¿Es un disparate, es una locura pensar en planes de control de natalidad o de información, por lo que usted decía, por las condiciones en las que nacen esos niños y por las tasas de natalidad que tienen esos sectores? Bueno, ahí hay 2 preguntas. Una, si es deseable, y otra, si es viable. Sobre la viabilidad, la verdad que no lo sé, no es mi expertise, no tengo mucha idea cómo se hacen esos planes. Digamos, conozco poco en el mundo planes de esos que hayan sido exitosos. Yo no sé si es deseable ir por ese camino, o hay que trabajar fundamentalmente obviamente en la educación sexual, en la educación, digamos, de la contracepción, en la educación, digamos, de la planificación familiar, y una vez que haya educación en planificación familiar, cada uno dirá cuántos hijos quiere tener. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Gracias. Ahí veíamos al ministro de Desarrollo, es una campaña que se ha lanzado para defender las políticas sociales. Allí veíamos los números que maneja el gobierno, la cantidad de tarjetas, el dinero que se le da a esas personas más necesitadas, datos preocupantes. Se trata de hogares básicamente de gente joven con más de 3 hijos en promedio, cuando a nivel nacional ese promedio baja por debajo del 2%. Bueno, quedó el planteo hecho allí sobre esa campaña que va a continuar también el año que viene. Después de la pausa hablamos con un representante del Sindicato Único Policial del Uruguay a raíz de todo lo que ha pasado en Santa Catalina, la imagen de la policía, los procesamientos, lo que pasó también, y lo compartíamos en el programa pasado con el comisionado parlamentario para las cárceles, con la muerte de 2 presos en un motín en el Comcar. Bueno, todo eso sobre la mesa después de la pausa.